La resurrección de Cristo no fue simplemente un milagro, fue mucho más. Fue una auténtica operación celestial, un despliegue de poder y gloria como nunca se había visto. Y eso es lo que vamos a desgranar. El papel crucial, la intervención directa de los ángeles en cada momento, desde que la tumba estaba sellada hasta que Cristo se sentó en su trono en el cielo. Para entenderlo bien, vamos a dividir esta historia en 6 momentos clave. Empezaremos en la oscuridad total, justo antes del amanecer en el sepulcro, y vamos a terminar con esa promesa final, la de un regreso igual de glorioso. Así que, vamos allá. Imaginemos la escena. La noche del primer día de la semana avanza, muy lentamente. Cristo yace en su tumba, y no es una tumba cualquiera. Está sellada con una piedra inmensa y, por si fuera poco, con el sello romano, un sello que nadie se atrevería a romper. Unos guardias vigilan, claro, pero no están solos. Lo que no pueden ver es que hay huestes de ángeles rodeando ese lugar sagrado. Y al mismo tiempo las fuerzas de la oscuridad, bueno, ellas esperaban haber ganado, mantener cautivo al Hijo de Dios para siempre. Y justo cuando estaba a punto de llegar la hora, cuando el momento de la liberación se acercaba, del cielo desciende nada menos que el ángel más poderoso, ojo, el que ocupa la posición de la que cayó Satanás. Su llegada por sí sola fue suficiente para disipar las tinieblas. Venía revestido con la armadura del cielo, y su sola presencia ya era un anuncio. Algo de proporciones cósmicas estaba a punto de suceder. La llegada de este comandante celestial junto a su compañero provocó un terremoto. Pero lo increíble es la facilidad con la que actuó. Se acercó a la tumba y apartó esa piedra inmensa, como si fuera un simple guijarro, ¡un guijarro! Y luego se sentó sobre ella. En ese instante, una luz celestial inundó el sepulcro y todo el cielo se iluminó con la gloria de los ángeles. ¿Y los guardias romanos? Quedaron literalmente paralizados de terror. Y entonces se escuchó la voz de ese poderoso ángel. Una voz que no solo resonó, sino que sacudió la tierra misma. Era una llamada divina. Era el Padre convocando a su Hijo para que saliera de la muerte. Había llegado el momento del triunfo supremo. Y Cristo emergió del sepulcro. Pero, y esto es clave, no como alguien a quien reviven, sino como un conquistador. Alguien que se levanta por su propio poder. Porque su divinidad, que nunca murió, tenía en sí misma la fuerza para romper las cadenas de la muerte. Y mientras salía, majestuoso, toda la hueste de ángeles se postró ante él, adorándolo y glorificándolo con cantos de victoria. Claro, un evento así provoca reacciones inmediatas y, como era de esperar, totalmente opuestas. Por un lado tenemos el testimonio de los que lo vieron todo. Por otro, la conspiración para intentar ocultar la verdad a toda costa. A ver, ¿qué pasó con los guardias? Pues después de presenciar esa gloria abrumadora y caer al suelo como si estuvieran muertos, en cuanto recuperaron las fuerzas salieron huyendo hacia la ciudad. Imaginaos su estado, llenos de asombro, de pánico. Fueron directos a buscar a los sacerdotes y a los gobernantes para contarles las escenas increíbles que acababan de presenciar. El informe que dieron los guardias fue detallado y sobre todo veraz. Describieron el terremoto, al ángel, la tumba vacía, todo. Los rostros de los sacerdotes debieron de ser un poema. Palidecieron al instante. ¿Y cuál fue su única solución? La conspiración, claro. Ofrecieron una buena suma de dinero a los soldados para que contaran una mentira, y además les aseguraron que los protegerían ante el gobernador si había problemas. Pero mientras toda esta conspiración se ponía en marcha, en otro lugar de la ciudad, un grupo de mujeres, las que habían seguido a Jesús, no tenían ni idea de lo que había pasado. Ellas se dirigían al sepulcro al amanecer con una sola cosa en mente: llevar especias para ungir su cuerpo. Y fijaos en su preocupación, que era de lo más práctica. ¿Quién nos va a mover esa piedra tan pesada de la entrada? Pero claro, al llegar, se encontraron con una escena que no esperaban en absoluto. El cielo resplandecía con una gloria que no era de este mundo. La tierra había temblado, y la gran piedra ya no estaba en su sitio. Y lo más importante, el sepulcro estaba vacío. Y allí, dentro y fuera de la tumba, había 2 ángeles con forma humana. Aún se podía ver el brillo de su gloria celestial. Se dirigieron a las mujeres que estaban, como es lógico, aterrorizadas. Y su mensaje fue directo, conciso y cambió la historia para siempre. Les dijeron: no está aquí, pues ha resucitado, tal como él dijo. Era la noticia más grande que se había contado nunca. Y era, sobre todo, el cumplimiento de su propia palabra. Bien. Justo después de este anuncio de los ángeles, tiene lugar la primera aparición de Cristo ya resucitado. Pero ojo, porque antes de recibir el homenaje de los suyos, aquí en la tierra, tenía que cumplir una misión crucial en los atrios celestiales. Fijaos en la escena. María Magdalena, loca de alegría, intenta abrazarle los pies. Pero Jesús se lo impide. ¿Por qué? Y este es el punto crucial.
porque se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta no tener la seguridad absoluta de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Primero, debía ascender para oír de Dios mismo que su expiación había sido completa, que había sido suficiente. Y a partir de aquí, Cristo permanece en la tierra durante 40 días, un periodo que fue absolutamente fundamental. ¿Para qué? Para preparar a sus discípulos, para explicarles las profecías y sobre todo para solidificar su fe a través de un montón de apariciones. Una de las más conocidas es la de los 2 discípulos que iban camino de Emaús, completamente desanimados. Se les une un extraño. Era Jesús, claro, pero todos lo reconocieron. Y él, empezando por Moisés, les fue explicando todas las profecías sobre sí mismo, para que entendieran bien su misión. Solo se dieron cuenta de quién era al final, al partir el pan, en ese gesto tan familiar de su maestro. Esa misma noche, la cosa se pone aún más intensa. De repente, aparece en el aposento alto, donde los discípulos se habían encerrado muertos de miedo. Y para calmar su terror y acabar con todas sus dudas, les mostró las heridas, las de sus manos y sus pies. Una prueba física, irrefutable, de que no era un espíritu, era él, su Señor, resucitado. Pero faltaba Tomás. Él no estaba allí, y como sabemos, dudó. Bueno, pues tuvo su propia prueba una semana después. Jesús le invitó a tocar sus heridas, y en ese preciso instante toda su incredulidad se desvaneció, y de su boca salió una de las confesiones de fe más potentes y directas de toda la Escritura. Y así llegamos al final de esos 40 días. Era el momento de su regreso al cielo. Jesús llevó a sus 11 discípulos al Monte de los Olivos, un lugar ya de por sí especial, para el acto final, el broche de oro de su ministerio aquí en la tierra. Pero cuidado, no pensemos que la ascensión fue algo silencioso o privado, para nada. Mientras él ascendía, lentamente, había una multitud invisible observándolo todo. Tenemos que imaginarlo como una nube viviente de seres celestiales, miles y miles de ángeles que habían bajado para escoltar al Hijo de Dios de vuelta a casa. Intentemos imaginar esa procesión triunfal. Un carro de ángeles lo recibe, y mientras toda la hueste celestial canta, exigiendo a las puertas eternas de la ciudad de Dios que se abran de par en par. ¿Para qué? Para recibir al Rey de la Gloria, al Rey victorioso. El universo entero estaba celebrando su regreso. Y una vez allí, en la presencia del Padre, una vez confirmado que su sacrificio era acepto, Cristo fue entronizado. Igual fue la consecuencia directa e inmediata de esa ceremonia, pues el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés era, por así decirlo, la comunicación oficial del cielo. El mensaje era claro: el Redentor ha iniciado su ministerio como sacerdote y como rey, con toda la autoridad. Mientras tanto, en la tierra, los discípulos seguían mirando al cielo atónitos. Y entonces 2 de los ángeles más importantes, los mismos que habían estado en la tumba, se quedaron para darles un último mensaje. Y no era una despedida para nada, era una promesa. Les dijeron que este mismo Jesús volvería, y lo haría con la misma gloria y majestad con la que lo habían visto irse. Un final que, si lo pensamos bien, es en realidad el comienzo de una nueva espera.